Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, te damos la bienvenida otra vez, otro miércoles aquí en Habitación, un tiempo especial para poder recibir palabra de Dios, consejos, pero también para de alguna manera estar presentes los unos con los otros entre semana. Así que te pedimos que si estás en la plataforma, por ejemplo, de Facebook o de YouTube, que pongas me gusta o que compartas con otros y que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito o suscrita, que puedas suscribirte. Estamos en medio de esta serie preciosa que se llama Wikiverbios, sabiduría del cielo para vivir bien. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para poder vivir bien, porque Jesús promete plenitud y muchas veces esa plenitud que nosotros quisiéramos vivir no se traslada a nuestra vida. Y no es algo que va a suceder por arte de magia, sino que Dios da herramientas y nos reviste de algo para que nosotros podamos hacernos de esa vida en plenitud. La gracia es un poder que Dios nos da para que nosotros podamos sobrellevar momentos difíciles, ataques del enemigo o momentos de enfermedad. En esa gracia nos hace fuertes por medio de la fe. Pero también la sabiduría nos da la capacidad de elegir correctamente, de vivir bien, elegir una vida que nos lleve a mejores momentos y a buenos propósitos. Hoy me toca subir un título sumamente desafiante y es La sabiduría que libra de la culpa. Ese es el título de hoy, la sabiduría que libra de la culpa. Cuando hablamos de culpa, nadie piensa en la palabra culpa como una palabra alegre. Cuando hablamos de culpa, hablamos como sinónimos, podemos decir tristeza, podemos decir angustia, podemos decir dolor en el pecho, no puedo dormir, tengo un pensamiento que me persigue por un sentido de culpa, de culpabilidad. Ahora, por otro lado también, en nuestro interior aceptamos y sabemos de que la culpa está enganchada o asociada a la palabra castigo. Alguien que es culpable necesita un castigo o merece un castigo. Por lo tanto, ahí estamos en medio de algo que Dios sí usa para llamarnos la atención y llamarnos al arrepentimiento. Y quiero que pienses en esto. Como la palabra culpa está enraizada con la palabra tristeza, quiero mostrarte cómo hay dos tipos de tristeza o dos tipos de culpabilidad que sentimos, que nos angustian, que nos preocupan, que vos y yo como cristianos podemos llegar a experimentar en distintos momentos en nuestra vida. Hay dos tipos de tristeza o culpa. Una tiene que ver con la que produce el Espíritu Santo. Ya sé que quizás dice, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo traiga tristeza? Sí, ahora lo vamos a leer. El Espíritu Santo puede traer tristeza, de hecho lo hace cuando nosotros somos confrontados con la cruz de Jesús. Cuando nosotros lo conocemos a Él y somos confrontados por algo que está sucediendo en nuestra vida, ese sentido, esa culpa, esa tristeza que sentimos por haber defraudado a Dios o haber defraudado a Dios defraudando a alguien primero, a una persona, ese sentimiento es algo que produce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a cambiar la manera de pensar, nos lleva a vivir de otra manera. Pero hay otra culpa. Y es la culpa cuando nosotros cargamos de una manera insoportable en nuestras espaldas nuestros propios errores o pecados. Cuando nosotros sentimos culpa porque nos sentimos realmente culpables, hicimos algo que está mal y es una culpa que no es del Señor, es del enemigo. ¿Por qué? Te dije que la culpa, el sentido de tristeza que da el Espíritu Santo es para arrepentimiento y para bendición, porque restaura nuestra vida. Pero la culpa que trabaja el enemigo en nosotros te aleja de Dios, te aleja de la plenitud y te recuerda 24/7 de que sos culpable y que mereces un castigo. Por lo tanto, ahí hay una lógica guerra de argumentos, porque la guerra espiritual es una lucha de argumentos. Dios dice, si sos pecador, yo vine a salvarte y a recomponer esta relación y a darte vida eterna. Satanás dice, vos sos culpable, merecés la muerte y ahí se termina la historia. Entonces Jesús vino para salvarnos de ese castigo eterno que Satanás promueve y se encarga de generar muchos seguidores para que muchos sean castigados y se pierdan de la salvación que el Señor nos ofrece. Ahora, Jesús también nos libera de la culpa. ¿Por qué? Porque Él en la cruz, cuando nosotros aceptamos la salvación, lo recibimos a Él en nuestra vida, Él libera la carga de la culpa y Él nos hace libres y Él hace justicia en medio nuestro. Por eso hoy vamos a leer una parte de Proverbios, capítulo 28, solo una partecita, es muy largo, pero sí te animo a que vos puedas leer
todo el Proverbio capítulo 28 para que puedas ver de qué se trata y cómo la palabra te va a ir llevando, y que leas el capítulo entero y veamos cómo podemos adoptar hoy 3 herramientas, voy a citarte, que te liberan de la culpa de esa que produce el enemigo. Porque la tristeza que viene por el Espíritu te lleva al arrepentimiento. Ahora, si estás experimentando una tristeza, un sentimiento de culpa, que no podés perdonarte, que no podés salir de ahí, que te angustia, que te tira para abajo, eso no proviene del Señor. Porque lo que viene de Él, del Señor, siempre produce bendición y restauración. Entonces, si hay culpa y esa culpa te trae condenación, es producto de pecado, además, tenés que buscar al Señor y salir. Esa culpa no viene de Él. Entonces quiero darte 3 herramientas. La primera, vivo lejos de la culpa cuando en primer lugar me aferro por la fe a una confianza inamovible en Dios. Me aferro por la fe, no por la experiencia positiva, no por mi mentalidad, no por solamente un deseo, sino por la fe, por el escuchar a Dios. Me aferro a una confianza inamovible en Dios. No se mueve de allí, estoy seguro en Él. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 28:1, el primer versículo que leemos de estos proverbios. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando en la Biblia vos leas la palabra impío, podemos definirlo como alguien sin fe en Dios. Alguien que es incluso hasta ofensivo contra una creencia en Dios. Entonces, Dios respalda la vida de aquellos que le rinden sus vidas y que confían en Él. ¿Sí? Esta es la manera en que Dios respalda nuestra vida. Por eso es que la fe nos conecta con una fe inamovible. Nos conecta. ¿Por qué? Porque es por el oír la palabra de Dios la fe. Por lo tanto, creerle al Señor, depositar nuestra confianza en Él, nos ayuda a estar cerca de Él. Por eso no podemos vivir una buena vida lejos de la cobertura de un Dios que quiere bendecirnos y quiere hacer justicia. Pero fíjate estas 2 partecitas del Proverbio 28:1 que acabamos de leer. Vamos a separarlo en A y en B. La primera parte, el A, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí arranca de esa manera. Esto habla un poquito de confusión y de temor que pertenece a alguien que no tiene a Cristo. Alguien que no tiene fe en Dios, alguien que no puede aferrarse de manera inamovible en Dios, siempre tiene un motivo para estar preocupado, siempre la incertidumbre ocupa el primer lugar, porque no puede depositar la confianza en Dios porque no lo tiene a Él. Por eso quien no tiene a Cristo no deposita su confianza en Dios y carece de fuerza y de coraje y de expectativa acerca de lo que viene más adelante. Pero también en este pasaje hay una segunda parte, la parte B, que dice, mas el justo está confiado como un león. Los justos están de pie cuando aún alguien viene contra él. Cuando nosotros estamos confiando en el Señor y estamos atravesando un problema o estamos siendo amenazados por una situación, por una posible pérdida de trabajo, un posible desalojo, una situación difícil de sobrellevar familiar, lo que sea, nosotros estamos confiados en la justicia que viene de Dios y dice la palabra, el que está confiado en el Señor, el justo, está confiado como un león, está firmado. Yo veo documentales, me gusta mucho de National Geographic y demás, y me gusta ver los documentales de manada de animales. Y cuando está la manada del león, el león no es que nadie lo mata. Las hienas principalmente matan leones, pero el león se pasea por la selva firme, como él, creyendo de que él es superior a todos, como que él no tiene temor porque está firme. Ahora, yo no te digo que te vayas a meter en lugares difíciles como un león. Lo que te digo es que afirmes tu fe y tu confianza en Dios, sabiendo de que aunque vengan delante de tuyo, la palabra dice de que vengan a tu diestra y a tu siniestra, el Señor va a barrer esas situaciones y Dios es el que hace justicia. Por eso, no tengas temor, y si no tenés temor, sos de los que confían en el Señor. Y esa fe inamovible en Él es sabiduría práctica, es estar firme en los caminos del Señor. Por eso la palabra dice en Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, tengo claro, dice el salmista, tengo clarísimo, ¿qué cosa? De que el bien, lo bueno y la misericordia del Señor que se renuevan cada día me seguirán todos los días de mi vida. Esa firmeza es lo mismo que que dice, mas el justo está confiado como un león.
podemos afirmarnos en lo que el Señor dice. Fíjense un detalle no menor, algo chiquitito. Yo tengo un perro que se llama Cooper. Como es un perro difícil de que aprenda que tiene que hacer pis y su necesidad en otro lado que no sea dentro de la casa. Y cuando nosotros llegamos a la casa y nosotros no fuimos a la planta alta, que es donde está el dormitorio, donde él siempre va a hacer algo, nosotros llegamos, lo miramos y él mueve la cola, está feliz, contento. Y nosotros le decimos, sin gritar, sin nada, le decimos, ¿qué hiciste? Y él automáticamente desaparece, mete su cola entre las patas y sale huyendo y desaparece, no lo vemos más toda la noche. Él sabe que hizo algo malo, él sabe, pero tan solo reacciona rápidamente. Por eso este proverbio dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, nosotros no sabemos si él hizo pis en ese lugar, pero sí él sabe perfectamente que hizo algo incorrecto. Pero no solamente el ejemplo, por ejemplo, de mi perro, Cooper. Mirá a Adán y Eva. Cuando Adán peca, hasta que no pecó, no supo lo que era el miedo o el sentimiento de culpabilidad. Porque nunca había pecado. Nunca habían hecho algo contrario a lo que Dios le decía. Pero automáticamente él se convierte en culpable cuando él transgrede algo que Dios dijo. Cuando nosotros transgredimos lo que Dios dice, podemos sentir miedo, pero cuando estamos firmes en el Señor, cuando estamos firmes en Él, nosotros podemos saber de que la justicia de Dios opera a nuestro favor. Dice que somos justificados por la fe en Cristo. Por lo tanto, vos y yo estamos justificados, no tenemos que andar como locos perseguidos, pensando en qué nos puede pasar, sino que nosotros nos aferremos a la justicia que viene de Dios. A veces hay episodios documentales en las noticias en donde una persona fue apresada tan simple porque un coche de la policía dio una vuelta en una calle y esta persona salió corriendo. Y entonces lo apresaron y había cometido un ilícito. Los policías no sabían, pero como él salió corriendo, ¿sí?, algo estaba escondiendo o era culpable de algo y él lo sabía. Entonces nosotros tenemos que salir tranquilos, vivir nuestra vida en paz con Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque tengas un problema, una necesidad urgente, confía en que la justicia del Señor es la que justifica, es la que te envuelve, es la que te llena de favores todos los días de tu vida, y eliminar la culpa que trae al pecado o alejarte del Señor, y dejar de que si hay alguna tristeza sea la que el Espíritu Santo te da para que vos cambies y mejores. Vivo lejos de la culpa, en segundo lugar, el segundo punto, es cuando desarrollo el entendimiento de la justicia de Dios y de su juicio. Justicia y juicio, dos palabritas muy importantes. Hay juicios que pueden darse en un ámbito en donde no hay justicia, ¿sí? Muchos países de nuestro mundo viven en Corte Suprema, en juzgados que están comprados por el poder, en donde hay un juicio, pero no hay justicia. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a discernir, y esto viene con la sabiduría, de que nosotros podemos vivir sabiendo de que Dios es justo, de que su justicia es para siempre y que hay un juicio, pero de ese juicio nosotros estamos justificados, libres de toda culpa. Entonces dice el Salmo 9, dice lo siguiente, hablando de Dios: reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será gloriosamente exaltado. Dios es justo. Yo estaría ahí, amén. Su justicia es para siempre. Vivir teniendo claro esto, de que Él es justo, que la justicia es para siempre, nos evita estar pensando en el juicio de Dios como un problema, porque no será juzgado desde el juicio, sino que solo habrá para los hijos de Dios, a los que amaron a Dios y vivieron con Él, solo habrá un estado de premiación en donde nuestras obras serán evaluadas, pero no juicio a nivel castigo. Por eso dice Proverbios 28:5, otro proverbio que vamos a ver hoy, dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esto es el discernimiento. Si vos tenés al Señor podés entender cosas, pero dice los malos, en la primera parte dice los malos, los hombres malos no entienden el juicio. Hay personas que no entienden el sentido de justicia, no tienen temor de un castigo, no tienen problema con sentirse culpable, no entienden los principios de la justicia de Dios y cómo esos principios se ajustan a ellos, porque no entienden el juicio.
¿sí? No entienden nada de lo que tienen que emprender. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, otra traducción dice, sus mentes son naturalmente ciegas, hablando del ser humano, y están cegadas por sus propios prejuicios y pasiones y por el Dios de este mundo que gobierna sobre ellos. Pero vos y yo, que conocemos al Señor, no estamos bajo ese gobierno, no estamos bajo el gobierno de Cristo. Entendemos perfectamente lo que es el juicio, entendemos perfectamente que Dios viene a juzgar el pecado del mundo y nosotros anunciamos la salvación que viene por medio de Jesús. Entonces, hay personas que creen de que si la justicia, que creen que la justicia es buena, si a ellos lo favorece. Si ser justo no lo favorece, no es justicia. Alguien alguna vez contó una historia así, diciendo que un alumno había ido a dar un examen y no había estudiado ese día. Entonces, la nota fue realmente muy mala, pero fue al docente y le dijo, discúlpeme, profesor, yo la verdad, el examen era para hoy, teníamos anticipadamente la fecha, pero no pude prepararme. Le pido por favor que me dé una oportunidad para que yo pueda rendir el examen la semana que viene. Y el profesor le dijo, bueno, por ser vos, te voy a dar la oportunidad de que la semana que viene des el examen. La persona, todos sus compañeros habían estudiado, rendieron todos. La semana siguiente le toma un examen, él completa el examen y cuando va a buscar el resultado, el profesor le pone un 5. Y entonces él va con el examen creyendo de que era injusto esa nota y le mira al docente y le dice, usted está haciendo, esta nota no vale porque usted está siendo injusto conmigo. Y el docente lo miró y le dijo, tenés razón, esto es injusto. Le rompió la hoja, le dijo, tenés un 1 por no haber hecho la tarea la semana anterior. Entonces, si uno quisiera la justicia es así. Y la justicia de Dios tiene principios, no se guía por emociones. Entonces, quienes tenemos al Señor, entendemos la justicia de Dios y el juicio de Dios. Eso es justo. Él no va a perdonar el pecado de alguien que peca aún a sabiendas del pecado. Él no considera inocente al malvado, dice la Biblia. Eso es justicia. Sería injusto que considera a alguien que ha hecho lo malo, considerablemente malo, como bueno. Entonces, nosotros tenemos el concepto claro porque conocemos al Señor. Y lo tercero es que más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. O sea, los que tenemos al Señor tenemos que revestirnos de humildad para poder entender, porque cuando tenemos dudas podemos acercarnos al Señor y Él nos puede hablar a nuestro corazón. Dice que Dios mira de lejos al soberbio, al altivo, pero Él atiende al humilde. Entonces seamos humildes para que la sabiduría venga sobre nosotros permanentemente y sepamos entender todas las cosas a nuestro alrededor. Vivo lejos de la culpa, en tercer lugar, cuando frecuentemente confieso mis pecados y me aparto de ellos y me aparto de volver a practicarlos. Frecuentemente confieso mis pecados. Esto es fundamental. Mirá lo que dice Proverbios 28:13, otro proverbio más. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay dos principios terriblemente poderosos. Primero habla de que el que encubre el pecado no prospera. Desde Adán y Eva, el instinto humano fue esconderse. Cuando ellos pecaron, se escondieron. Cuando Caín mató a Abel, se escondió. Estaba con la cabeza agacha, sabía que algo iba a hacer mal. Y así podemos ver historias en la Biblia en donde el pecado es escondido y por lo tanto nos avergüenza, pero también no nos permite progresar ni prosperar en la vida. 2 de Corintios capítulo 7:10, aquí viene el pasaje nuevamente que tenés que recordar siempre. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Una culpabilidad sin arrepentimiento no proviene del Señor. Lo que Él genera es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Por eso, si bien es natural encubrir el pecado y negar siempre todo, alguien engañó, le dicen, vos engañaste. No, siempre la negativa está delante, la negación
del acto que cometimos, pero la Biblia nos dice que aquel que encubre el pecado no prospera. Por lo tanto, la práctica de la confesión de pecado dentro del pueblo de Dios es una instancia de liberación, es un momento especial en el cual tenemos que disfrutar. El rey David se pasó en un pecado que cometió y lo encubrió y tuvo que ser puesto en evidencia por el profeta. Y así todo él no quería entender lo que había hecho. Por eso no encubras el pecado en tu corazón. Aquí en Encuentro tenemos espacios como Celebremos la Vida, que son lugares seguros, ministerio de sanidad, de restauración, en donde podemos volver a empezar, pero también un lugar seguro en donde poder confesar nuestros pecados y apartarnos de lo que hemos hecho mal. Entonces, confesá tu pecado para que Dios borre esa línea escrita en tu libro de vida, allí en su presencia. Lo que estaba contra vos, Dios lo borra por medio de la gracia y te justifica por su amor. Por lo tanto, vos tenés acceso a tener claras las cosas y proyectarte en la vida. El que encubre el pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, este va a ser bendecido y prosperado. Por lo tanto, podemos tener muchas teorías acerca de que si es bueno confesar pecados o no, si hay que hacerlo de manera pública, si hay que hacerlo de forma privada, si hay que hacerlo en grupos pequeños. Podés tener todas las estrategias y poder conocer todas las formas. Pero lo que sí dice la palabra es que si yo encubro mi pecado, no prospero. Si yo encubro mi pecado, atraigo lo malo en vez de la bendición que Dios tenía para mí en este tiempo. Por lo tanto, quiero confesarlo y me aparto de él para alcanzar misericordia. Esto es lo que viene de parte de Dios sobre tu vida y quisiera que en este momento vos pienses en el título. Es la sabiduría que te quita la culpa, que te quita una tristeza que no trae bendición. Entonces en esta hora quiero orar por vos y pedir al Espíritu Santo que traiga algo nuevo sobre tu vida y sobre tu corazón. Vamos a orar juntos entonces. Señor, queremos bendecir en esta hora tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque es verdad. Gracias porque es para siempre. Y es tu palabra, Señor, la que al escucharla enciende nuestro corazón. Aunque estemos viviendo algún momento difícil, complicado, Señor, si te conocemos y estamos aferrados a vos, hay promesa para tus hijos y tus hijas. Hay promesa de restauración. Si hay pecado en nuestro corazón, líbranos de esa culpa, Señor. Llévanos a esa tristeza que trae el Espíritu Santo, que no nos tiene que avergonzar, sino poder alegrar nuestro corazón de que tenemos la posibilidad de estar cerca tuyo y apartarnos del mal para poder recibir y estar bajo tu misericordia. Señor, enséñanos a huir rápidamente de toda negación, que podamos ser sinceros, honestos con nosotros mismos y también contigo, que podamos encontrar un lugar seguro para poder confesar nuestros pecados y apartarnos, recibir instrucción para poder apartarnos de ellos. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que está escuchando, aquellos que se conecten a este mensaje, que tu mano poderosa los toque, que esta serie Wikiverbios toque el corazón para que reciban consejo del cielo para vivir bien. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, confiamos en tu plan, confiamos en tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos en la próxima semana. Recordá, like, compartir, suscribirse, invitar a otros. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos estamos viendo. Chao.